Sí, Señor. Así como estamos, Señor, con las manos levantadas, Señor, te damos, Señor, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual vamos a ver, Señor, tu mano moverse, Señor. Así como decía esta canción, Señor, que tu gloria, Señor, se va a manifestar, Señor, en este lugar, Señor. Oro, Señor, por cada uno en esta casa, Señor, que está, Señor, hoy necesitando, Señor, dirección, Señor. Padre, oro por todo espíritu contrario, Señor, que quiera robar esa palabra, Señor. Ato, Señor, al hombre fuerte, Señor. Ato al espíritu inmundo, Señor. Ato todo, Señor, lo que no es tuyo, espíritu de distracción, de sueño, espíritu que viene a distraer, Señor, y a robar la semilla en esta hora. Lo ato y lo echo fuera de este lugar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de estar en este lugar, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias. Amén. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Amén. Ahora me abandonan como siempre. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Alguna vez nos toca estar solos. No, solo no, estoy con Yael. Grosa Yael. Amén. No me abandones, Yael, porque estamos fritos hoy. Yael. Amén. Amén. Bueno, ahora que se van todos, pónganme una música, porque siempre digo lo mismo. Me dejan acá, me quedo perdido acá. Amén. Me van a poner algo, ya vamos. Bueno, veo que ya estamos volviendo de las vacaciones. ¿Hay caras nuevas? No, no son nuevas. Hacía rato que no las veíamos. Bueno, bienvenido al fin de vacaciones. Amén. Nosotros también volvimos de las cortas y lindas vacaciones. Así que, bueno, le vamos a dar forma a este mensaje y los invito a buscar en Salmos, o sea, los que traen Biblia, acá los... hay muchas Biblias, mirá, muchas manos moviéndose, amén. El pastor siempre regala algo, dice que él regala, a mí nunca me regaló nada, yo vengo a veces con 2 Biblias, pero bueno, dejémoslo ahí. Salmos 24, para darle un fundamento a la palabra que vamos a compartir, que vamos a recibir, amén. ¿Lo tienen? ¿Están todos? Yael ya va ahí a fondo, porque ella va más rápido que yo siempre. Amén, para los que tienen Biblia. Dice el Salmo, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la fundó sobre mares y la formó sobre los ríos. Amén. Ninguna duda, escuchando este Salmo, medio como que me dio un correctivo, ¿no? Porque entendemos que Él está siempre, es el creador de todas las cosas, es el que nos creó a nosotros y es el que nos da todo el privilegio de tener tantas cosas, aunque parezcan que no. Amén. Así estaba el texto acá, no lo puso Yael, me dejó tirado Yael, bueno, no importa. Amén. No sé si lo tienen al título, Yael. ¿Sí? Bueno, acá está el texto. Léanlo rápido, porque yo me pierdo y ya está. Amén. El título, Yael, porfa. Amén. Amén. Sin ninguna duda que el Salmo este es muy interesante. Después léalo todo. Viene el Salmo 23, que ya lo conocen todo, y el 24 establece David, habla David en este Salmo. Amén. Amén, ¿estamos? Ahí está. Ahí vamos, qué lindo. Bueno, el título tiene como forma acá, pasado, presente o futuro. La verdad que luché conmigo mismo con este título porque le quería dar una forma que la podamos entender todos. Amén. Así que vamos a usar el texto de base, el que vamos a usar para todo el mensaje.
Vamos a buscar Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Ya me trabo y eso que tengo música, pero bueno, sepan disculparme. Amén. Amén. ¿Estamos? ¿Lo tienen? ¿Los que tienen Biblia? Mira, todos con Biblia, qué lindo. Bueno, amén. Dice Jeremías es uno de los profetas mayores, para tener un poco de idea. Es el profeta al que muchos no le hacían caso, evidentemente. Pero bueno, es el hombre de Dios que direccionó mucho nuestras vidas, mi vida por lo menos. Amén. Dice el capítulo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. El 3 dice, y descendiendo a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Amén. El 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vez según le pareció mejor hacerla. El 5 dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Para darle un poquito de dirección hacia nosotros personalmente, leyendo un libro que muchos de acá lo tienen, un comentarista de Matthew Henry, dice que el mismo término que se usa como casa de Israel y le habla a Israel, el mismo se usa personalmente, ¿no? Ese texto, en vez de ponerle Israel, le ponemos Soledad, Peter, quien más tengo por acá adelante, Marcelo. Amén. Él nos habla. Amén. Y bueno, vamos a mirar un poquito de qué se trata el alfarero, ¿no? Yo anoté un poquito, muy poquito, 2 hojitas tengo nomás, así que. Amén. Dice, el alfarero desde su oficio puede hacer todo tipo de diseños, desde una tinaja, un vaso, cántaros, pero él decidió usarla como ejemplo, una vasija. Esto me gustó conocer un poco la historia, ¿no? Porque cada artículo de esto, ¿no? Tinaja, vaso, cántaro, vasija, tiene un sentido bíblico, ¿no? Tiene una forma. Y la vasija dice que se usaba sobre todo para la miel, el aceite, el agua. Era algo que tenía que tener se ve evidentemente una fragilidad. Amén. Y decimos, ¿por qué una vasija? Podía haber usado tantas cosas de estas, ¿no? Que inclusive las ha usado, pero en esta palabra de Jeremías usó la vasija. Amén. Dice, ¿por qué una vasija? Anoté yo acá y ya se los leo también, porque si no me pierdo. Porque una vasija en la Biblia representa nuestra fragilidad, nuestra humildad y nuestra humanidad y nuestra humildad como hombres. Amén. Yo acá me voy medio rápido, pero viendo el texto que usamos de Salmo, entendiendo que Dios siempre estuvo en el asunto y está en el asunto, que Él es el que ha establecido todo.
Él nos ha dado esa dirección, ¿no? Amén. Yo anoté un texto que está en 2 de Corintios 4:7. No sé si lo tenés ahí, él, si lo podés poner, porque hasta que lo encuentro yo me va a ganar. Amén. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Y ahí entendemos un poco por qué una vasija, si bien él está hablando de un vaso, ¿no? Entendemos esa forma que tiene nuestro Señor de darnos a entender cada función o cada comparación que Él hace con cada uno de los, digo artículos, no sé qué palabra poner, pero con cada uno de estos elementos que están en la Biblia, ¿no? Muchos usaron en milagros, todo tiene un sentido acá. Pero yo me quería detener en la vasija, en lo que Dios le muestra a Jeremías y le hace hablar a su pueblo. Y vamos a ver 3 estados de la vasija que Dios permitió ver a Jeremías, ¿no? No aclaré mucho acá, pero como ustedes o algunos deben conocer la obra del alfarero, ¿no? ¿Qué es un alfarero? ¿Sí? Bueno, acá no me preparé mucho, tendría que haber explicado un poco más, pero el alfarero es un hombre que trabaja sobre una rueda que gira y le da forma al barro. Y es el que forma ese cántaro, vasos y todo lo que hemos visto acá. Pero como les decía, me quiero detener en las 3 formas que Dios permite que lo veamos a través de Jeremías, ¿no? Y vamos a hablar un poco de esos 3 estados. Y bueno, como todos conocen y entienden, creo que entendemos que Dios siempre está en el asunto. Él está desde antes, porque el Salmo nos dice, ¿no? Que está desde antes. Él creó todo. Nosotros siempre estuvimos en manos del alfarero. O sea, siempre estamos. Él nos creó. Estamos direccionados por Él, formados por Él. Pero quiero pararme en esos 3 estados que vamos a ver de la vasija. Amén. Y bueno, como todo, tenemos que compararlo con algo, ¿no? Así que vamos a ir viendo esos estados de la vasija y usé a un personaje bíblico para que lo podamos entender y hacernos propios esta palabra, que es muy lindo ver lo que Dios hace. Ese alfarero hace nuestro Señor. Y bueno, como teníamos que tener a un ejemplo, usé la vida de Pedro. Si alguno sabe, Lucianito el jueves compartió bastantes versículos de la vida de Pedro. Amén. Ya no te copié, Luciano, ya venía con esto. Amén. Y bueno, viendo eso, vamos a entrar a lo que dice Jeremías y vamos a compararlo con la vida de Pedro. Y yo quería hablar un poco de cuando nosotros llegamos, yo por ejemplo, cuando llegamos a Jesús, ¿no? Yo anoté acá cuando llegamos a manos del alfarero, a darle nuestras vidas, es cuando comienza a darnos forma. Ese es el trabajo del alfarero, dar forma a aquello que cayó en sus manos. ¿Se escucha bien? Porque yo me escucho medio raro acá atrás. ¿Estamos bien? Amén.
Sí, dígame y tíreme un piedrazo, algo, si no se escucha. Y yo en esto me confronto mucho, ¿no? Porque yo llegué a Jesús a los 37 años, el otro día cumplí 47, así que ya saquen su cuenta. Pero con 47 años, uno cuando llega a Jesús llega roto, llega siempre mal. Muy difícilmente lleguemos aplaudiendo y dando gloria. Venimos cargados con problemas, situaciones que la vida nos ha permitido pasar. Pero esas situaciones en las que nosotros creemos que Dios no estaba en mí 37 años para atrás, digo yo, lejos de Dios, decía, ¿dónde está Dios? Créame que pasé muchas cosas y nada, no voy a entrar. Pero Dios siempre estuvo, aún aunque nosotros no le hayamos dado nuestra vida y no nos hayamos puesto en sus manos. Muchas veces nos cuidó, no sé a cuántos pueden ver que los ha cuidado, a cuántos los ha prosperado, a cuántos los ha guardado de situaciones contrarias, adversas. Y me acuerdo así, miren, una chiquitita le voy a contar de las tantas. Bueno, como todos saben, me dedico a la mecánica. Y hará, no sé, hablando de 20 y pico de años, 20 y tantos, me toca un día ir a arreglar un camión a la ruta, que antes lo hacía, ahora ni me llamen, porque yo a la ruta no voy más. Bueno, dejémoslo aparte. Voy a arreglar un camión, una Scania 113, un terrible camión con el embrague roto. A donde anda mi hermano, él conoce de mecánica, así que me va a saber entender. Bueno, voy a revisar, no andaba el embrague. Bueno, es todo sobre, el que conoce autos, puede dimensionar lo que es un camión. Una caja de cambio más grande que esto, un embrague así. Bueno, como todo lo que es maquinaria tiene lugares donde inspeccionar. Bueno, el embrague tiene una cámara de inspección en la cual yo la saco. Le digo al chofer del camión, estaba arriba la Panamericana, le digo, no le vas a dar arranque, que voy a meter la mano ahí para revisarlo, para ver qué tocar, a ver, bueno, el que conoce un rulemán de empuje, bueno, ahí estaba el problema, meto la mano ahí adentro y no sé cuántos de ustedes, a mí lejos de Jesús, pero sentí dentro de mi ser, no sé ni cómo explicarlo, sacá la mano de ahí. Le había dicho que no le dé arranque. Esas cosas que, nada, meter la mano ahí y que le dé arranque se puede imaginar. Mi manito derecha no estaría. Amén. La cosa es que en ese instante, no sé lo que hizo, pero sé que estuvo Dios ahí. Saco la mano y al instante que saco la mano le da arranque al camión. Y hoy puedo entender que Dios estuvo guardándome desde chico. Nada, y tengo un montón de anécdotas, pero usé esa que para mí es la más confrontante porque como mecánico muchas cosas de las que hoy puedo hacer y de las que hoy en Cristo son para bendición de su iglesia, de su casa, créanme que no las hubiera hecho. Pero bueno, así lo pude ver a Dios antes de entregar mi vida. Pero bueno, como vamos a ver ahora, llegué mal, llegué en las manos de ese alfarero. Amén. Y lo quiero comparar un poquito con Mateo. En el libro de Mateo, ver la vida un poquito de Pedro. No sé, Yael, si me podés poner el 4, 18 y de 18 al 20. Mateo 4, del 18 al 20. Amén. Ahora anda más rápido que yo, ¿vieron? Así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, y miren que de acá no veo bien, voy a tener que agarrar la Biblia.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid a mí venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuántos llegamos? Yo creo que todos llegamos a ese momento en cuando Jesús nos llamó. No sé si a ustedes se acuerdan cuando Jesús los llamó, en qué situación los llamó y cómo, pero Él los llama. Y un poquito más adelante, Él dice, y dejándolo todo, le siguieron. No sé cuántos de nosotros también hemos podido vivir eso, ¿no? Yo no llegué, fui llamado, dejé muchísimas cosas, pero no dejé todo, ¿no? Dice Él, dejándolo todo, lo seguía. Amén. Amén. Poneme, Yael, por favor, el texto de Mateo 16:13. Amén. Y va muy rápido. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Y a mí me gusta entender esta situación de Pedro, ¿no? Porque todos llegamos y fuimos llamados, ¿no? Pero él acá, llamado, él empieza a dar testimonio de ese llamado. Y Jesús le pregunta quién dice que son, y dice, uno Juan el Bautista, otro de los profetas. Pero Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Sin ninguna duda, él tuvo una revelación de ese Jesús que lo había llamado. Como nosotros, yo tuve una revelación de ese Jesús que me había llamado. Porque no solo fui llamado, sino que ahí empiezo a demostrar lo que Jesús quería, que Él, no sé si quería, pero sí, era parte de ese llamado, ¿no? ¿Quién lo reconoció? Nombraron a muchos, pero Él es el único que dijo que era el Hijo de Dios. Amén. Y en ese primer estado estaba toda la euforia de Pedro. Él había dejado su pesca. Dice que al instante empezó a seguir a Jesús y empieza a dar testimonio de esa fe. ¿Cuánto podemos dar testimonio de esa fe de cuando Jesús nos llamó? Creo que es muy personal, pero cada uno en su forma testificamos de ese Jesús. Amén. Amén. Él confiesa que Cristo es su Señor. Amén. Y bueno, este es el primer estado en el que vemos de la vasija del alfarero. Jeremías en el 3, no lo pongas ayer porque vamos a volver para atrás, para adelante. Y él dice, descendí a casa del alfarero y he aquí vi trabajando sobre la rueda. ¿Cuántos de nosotros podemos vernos
que somos trabajados en esa rueda. Él toma un pedazo de barro. Génesis habla que fuimos creados del polvo de la tierra, habla de esa tierra. Y acá lo ejemplifica, ¿no? Ese barro en manos del alfarero, empezando a formarnos. A Pedro, al instante, empezó a dar señales de ese llamado que había puesto sobre su vida. Amén. Y bueno, sin ir más lejos, vamos a ir al segundo estado de la vasija. En ese momento, esa vasija, yo anoté acá, vasijas terminadas sin propósito, se echan a perder. Amén. Aún con el llamado. Y acá vamos a entrar un poco a darle forma y nos vamos a adentrar un poco más directamente a esa obra que Dios hace en nuestras vidas. Yo creo que voy a hablar por mí. En mi vida, ese segundo estado, ¿no? Esa vasija estaba en manos del alfarero, pero aún así no había sido formada. Vamos a leer un poquito unos textos acá que comparamos entre Jeremías y Mateo. Mateo, digo, hablando de Pedro, ¿no? Nosotros cuando estamos siendo formados muchas veces, y ya les repito, hablo por mi vida, no nos entregamos como barros a mano del alfarero y nos resistimos muchas veces a muchas situaciones. Y a mí me llama muchísimo la atención de lo que comparte Jeremías acá, hablando sobre esa vasija. Dice Jeremías, el 4 del 18:4, dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Esa es una fracción de ese texto 4. ¿Y cuántos, y vuelvo a repetir que hablo por mí, cuántos nos echamos a perder en manos del alfarero? Podemos decir que no nos damos cuenta, quizás, pero empezamos a dudar, a levantarnos contra lo que Dios nos está mandando a hacer. Esa dirección que nos da de que su reino sea extendido. Él usa hombres y mujeres. Puede hacerlo sin ninguno de nosotros, pero Él usa hombres y mujeres. Pero esa vasija no había sido formada. Créame que yo acá me da un cachetazo porque muchas veces me resistí a lo que Dios me mandó a hacer. Pero como veíamos en el primer estado, somos llamados. Hacemos resistencia, estamos sobre la rueda y Él trabaja sobre nosotros. Y quería ver el texto de Mateo 26, 33 al 35. No sé si leerlo de ahí porque lo veo mejor de acá que de ahí, pero bueno, amén. 26 me parece que es Yael. 26, 33 al 35. Mateo 26. No sé si ahí está. Recontra rápida. Respondiendo Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Amén. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
¿Cuántos sin querer, como Pedro, negamos a Jesús? No directamente. No decimos, no queremos saber nada de Jesús. Estamos acá. De ninguna manera vamos a decir eso. Pero lo negamos con nuestras vidas, con nuestras acciones. Se me vienen un montón de cosas a la cabeza y como siempre me quedo bloqueado. Pero al pasar de nuestras vidas, vivimos negando a Jesús. Yo lo vivo negando también, porque conozco mucho de su palabra y muchas veces desobedecemos. Amén. El pastor siempre dice, cuando le decís sí a Jesús, le tenés que decir no a algo. Cuando le decís que sí a algo, le tenés que decir que no a Jesús. Y muchas veces decidimos de esa manera. Y lo negamos en muchísimas cosas, más de las que pensamos. Si usted se piensa a analizar, se va a dar cuenta que es así. Yo lo hago, por lo menos. Amén. Esa vasija en ese momento se había empezado a perder la forma. En Pedro, que era llamado, que tenía, bueno, lo vamos a ir desarrollando, pero una persona que hizo gran parte de que nosotros estemos hoy acá. Pero lo niega. En este versículo nos dice que lo niega. Pero vamos a desarrollar un poquito más y vamos a ver que es así. Amén. Si podés ponerme el texto de Juan, el 18, 10. Ahí ya lo puso más rápido que yo me di vuelta. Tardo más yo en leer que... Amén. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y él, bueno, el nombre del siervo se llama Malco. Amén. Miren cómo empieza a deformarse ese llamado que tenía Pedro, ¿no? Dice Jesús en su mandamiento, ¿no? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Algo que me llama muchísimo la atención, Pedro, Simón, caminó desde el día 1 con Jesús. Si vemos el libro de Mateo y arrancamos del 1 al 7, vemos que ahí está toda la dirección. Le animo a que practique, no del 1 al 7, del 3 al 7. Si practica eso, créame que automáticamente se pone en manos del alfarero. Automáticamente. Hay mucha dirección ahí. Pero Pedro se había olvidado que era su prójimo. Y Jesús sale al encuentro, toma la oreja, le pega la oreja, lo reta. Y yo me comparo mucho, estoy repitiendo siempre lo mismo, pero me comparo mucho con esto, ¿no? ¿Cuántos despreciamos a nuestro prójimo? Y decimos que servimos a Dios, estamos acá, pero nuestro prójimo hasta ahí. No somos misericordiosos como Dios lo es con nosotros. Y dejamos mucho que desear, pues yo por lo menos quizás dejo mucho que desear como cristiano, por no entender que tenemos que amar a ese prójimo como a nosotros mismos. Amén.
Y bueno, en este versículo, ahí vemos cómo esa vasija empieza a perder la forma. Yo anoté acá otro texto, pero quiero terminar el texto del 4 de Jeremías. Lo voy a leer entero, pero ahí lo vamos a separar. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez según le pareció mejor hacerla. Amén. Nosotros estamos en manos del alfarero. Esa vasija se echa a perder en manos del alfarero. No sé cuántos de ustedes tienen o han pasado por situaciones en las cuales, estando acá, se empezó a deformar ese llamado. Empezamos, como decía, la negación. Siempre estuvimos en la mano del alfarero. Siempre estamos sobre la rueda y estamos siendo formados. Jeremías lo pone muy claro acá. Y nosotros en esa negación perdemos autoridad. Todo lo que Dios hace a través de nuestras vidas es a través de lo que nosotros le entregamos. Amén. Y nosotros, yo por ejemplo, no entrego quizás todo. Nosotros quizás no le damos todo. No ponemos todo en manos del alfarero. Decimos esto sí, esto no. Y no podemos ser terminados de moldear nuestro carácter. Pedro, una persona iracunda, impulsiva, una persona que yo me identifico mucho porque el viejo Alejandro era un desastre. De insultar, ni le digo todas las cosas que, nada, pero estaba en manos de ese alfarero. Y bueno, sin ir más lejos, vamos a mirarla en el libro de Juan 21:15, lo que Pedro hace. Él vuelve. A ver, vamos a leerlo el texto ese. Amén. Más rápido que los bomberos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. En ese mismo capítulo de Juan 21, antes de que le hable nuevamente y vuelva a tener esa charla, lo vuelve a buscar como la primera vez. Él estaba pescando. Pedro, cuando lo niega y se rebela contra Dios, ¿se rebela contra Dios? No, porque no se rebeló, pero sí vio que no tenía sentido. Jesús ya no estaba, él había muerto. ¿A dónde vuelve Pedro? A pescar. Y vuelve a repetir esa pesca, pero no me quiero detener en eso, sino que quiero entender lo que Jesús estaba haciendo con Pedro. Mire, hermano, cuando Dios lo llamó, si alguno siente que fue llamado, él va a permanecer en su postura. Él no va a ir marcha atrás. Si te dijo que vas a ser evangelista, vas a ser evangelista. Si te dijo que vas a ser ujier, vas a ser ujier. No sé cuál es el llamado que cada uno
ha recibido, o entiende por lo menos que ha recibido, pero Él no va a volver atrás. Él tiene una sola línea trazada con el propósito que Él predestinó desde antes de que nosotros nazcamos, hayamos nacido, mejor dicho. ¿Y a cuántos de nosotros Jesús nos tuvo que volver a buscar? Yo en mi caso, la verdad, sinceramente no llegué hasta ahí, pero conozco a algunos de la casa y conozco mucha gente que se han deformado y han vuelto a esa vida. A mí me sacó de una vida de pecado, de una vida de orgullo, de una vida de vanagloria, una vida de creerme que yo me merecía todo. Él me sacó de ahí. No volví. Pero ¿cuántos de nosotros, o cuántos pueden ver que han sido llamados y han salido? Y Dios vuelve, como lo hizo acá con Pedro. Yo en este caso, como les digo, yo no pasé por ahí, pero lo vuelve a buscar porque tenía un llamado, Pedro. Vuelve, le dice, me amas, apacienta mis corderos. Me amas, apacienta mis corderos. Me ama, apacienta mi... Él había sido llamado ahí. Mejor dicho, en este momento, en el segundo estado de la vasija, él había perdido la forma y se rompió en manos del alfarero. Mi punto de vista, ¿no? Pedro, como muchos de nosotros, nos rompimos en manos del alfarero y él nos fue a buscar. Y nos vuelve a llamar y nos vuelve a dar dirección. Y no te cambia la dirección. Si estabas acá arriba cantando y te fuiste, vas a volver a cantar. No hay otra opción. Cuando Jesús llama, Él cumple su propósito y lo termina. Amén. Y entendiendo esto, vamos a ir entrando al tercer estado de esa vasija. Una vasija en manos del alfarero, formada, rota, nuevamente en manos del alfarero. Cuando Jesús vuelve a buscarlo a Pedro, esa vasija se vuelve a tomar forma. Es una vasija llamada pero sin propósito. Porque todo lo que Pedro pasó, como lo que cada uno de nosotros pasamos a través de nuestras vidas, es lo que forma lo que nosotros somos para llegar a ese propósito. Diría, ¿cómo perder una familia es el propósito de Dios? No, no es el propósito de Dios, pero Él usa esa situación para que nosotros llevemos su palabra con una autoridad. Una vasija terminada. En esta instancia, como dice Jeremías, era una vasija en manos del alfarero, siempre estuvo en manos del alfarero, y él la vuelve a hacer. No le cambió, no cambió, siguió siendo una vasija. Y conociendo un poco y hurgando un poco el estado de esas vasijas, entiendo que una vasija terminada, una vasija primero para estar terminada tiene que pasar por el fuego. Una vasija de barro simplemente sin ir al horno no sirve, es inútil. Y ahí es donde quiero hacer hincapié en lo que estoy compartiendo. Somos una vasija
mucho ya terminada. Cada uno, yo creo que ya se debe estar ubicando en cada lugar, si es cuando recién llega y está en manos del alfarero, cuando ya está en manos del alfarero y se ha roto, o por lo menos no se ha roto, pero todavía no tiene forma. Amén. Y Jeremías dice, ¿no? Dice Dios, mejor dicho, a través de Jeremías, en el 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y ahí vuelvo a decirle, ponga su nombre. Dios no puede hacer algo más. Créame que sí. Y ahora vienen los verdugos y nos sacan corriendo acá. Amén. Bueno, vamos rápido. Un horno. Acá entramos en el tercer estado de la vasija. Ahora sí es una vasija, como Él mejor le pareció hacerla. La vida de Pedro, tu vida, mi vida. Una vasija como mejor le pareció hacerlo. Pedro acaba de comprender que era una vasija, pero vacía. Amén. 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 No nos quedamos acá porque seguimos un chiquitito. Acá vamos a entender para qué es el uso de vamos a entender por qué es el uso de la vasija, ¿no? Dice la vasija va a tener un uso para el cual fue creada y es ser llena. Y acá es donde me quiero detener un poquito. Somos vasijas formadas, vasijas que se han roto en manos del alfarero, vasijas que ya hemos pasado por el proceso, vasijas que tienen un propósito. Les decía al principio que la vasija tenía ese uso, ¿no? Era para ser llena. Y en la vida de Pedro, él tal cual tenía ese propósito, ser llena. Vamos a ir un poquito más adelante, que me están persiguiendo acá, ya estoy en medio. Poneme Hechos 1. Uno 5. Bueno, yo puse 1, pero bueno, dejémoslo ahí, 1:5. No sé si está así. Ahí estamos. Porque Juan dice, ciertamente bautizo con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús, la promesa que hace cuando Jesús es bautizado, dice que Él nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y ahí entra esa vasija terminada. Hechos 2, y voy a buscar acá. Amén. 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 Hechos 2. Amén. Amén. Gracias. Amén. Acá me perdí un poquito, pero Hechos 2. Amén. Esperen que encuentre Hechos, que estoy más perdido acá. Amén. Amén. Se me mezcló todo acá, che. Hechos, acá estamos.
Acá te encontré. Amén. Hechos 1 habla de la promesa del Espíritu Santo. El 5 dice que Él nos va a bautizar con Espíritu Santo. El 2 habla de la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Y ahí cumple el propósito esa vasija como nosotros lo vamos a cumplir, ser llenos. Una vasija sin la llenura del Espíritu Santo, nosotros sin la llenura del Espíritu Santo no somos nada. Pero vamos a ver un poquito lo de Pedro. Pedro ya lleno con el Espíritu Santo en Pentecostés, dice que vino un viento recio, fueron todos llenos, eran como 120, ahí estaba Pedro. Y Pedro ya lleno del Espíritu Santo, en el 2, poco más adelante, él empieza a cumplir ese propósito, a predicar. Y dice que como 3.000 personas se convirtieron. Amén. Yo quiero hoy, mientras que se me hizo un poquito largo, pero mientras que los chicos cantan, podamos ponernos en cada lugar. Yo quiero hacer 3 llamados. Uno por aquellos que fueron llamados y están en sus manos y sienten que les falta algo, que no llegan, que no entienden. Otro llamado por aquellos que ya estuvieron en sus manos, se rompieron en sus manos y necesitan volver a ser formados. Y otro llamado para aquellos que ya son formados y necesitan renovar ese espíritu, renovar el aceite de esa vasija. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie mientras que adoramos y el altar está abierto para orar por cada uno de ustedes, los que sientan que tienen la necesidad de volver a ser direccionados, los que sientan la necesidad de la llenura del Espíritu Santo, los que sientan algo de lo que Dios ha hablado, le ha conmovido. Amén. Amén. Sí, Señor. Adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.